Muchas personas creen que solo encontrarán la paz cuando todo a su alrededor esté en absoluto silencio. Pero la verdad es otra. Puedes estar de vacaciones, con dinero en la cuenta y sin ninguna exigencia externa, y aún así sentir que tu mente está al borde del colapso, porque la verdadera tranquilidad no depende del entorno, sino de la estructura interna que hayas construido para afrontarlo. Y esa estructura no se derrumba de golpe, se resquebraja en silencio. Una incomodidad que regresa, una palabra que no cayó bien, una tensión que se instala sin aviso, hasta que te das cuenta. No es el mundo quien te saca de tu centro, es tu mente que dejó de protegerse. Pero sí existe un camino de regreso. Sí hay actitudes que blindan tu calma. No son fórmulas mágicas, son hábitos. Hábitos estoicos, prácticos y profundos, que transforman tu forma de reaccionar, interpretar y vivir. Y hoy, en este video, voy a compartir contigo 10 de esos hábitos que restauran la paz interior. El primero comienza con una decisión poderosa: reaccionar con firmeza como quien ya entendió que la verdadera paz no se mendiga, se construye. Escribe en los comentarios: hoy elijo la calma, soy estoico. Porque cuando tu conciencia despierta, incluso aquello que antes te sacudía se vuelve demasiado pequeño como para alterarte. Antes de comenzar, solo te pido 2 cosas. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Así este contenido puede llegar a más personas que lo necesitan. Ahora sí, empecemos. Imagina la escena. Estás atrapado en el tráfico, el reloj corre en tu contra, el celular vibra sin descanso y todo parece diseñado para sacarte de quicio. La mente ya despierta acelerada, intentando resolver lo que ni siquiera ha comenzado. Y entonces, como si el universo quisiera probarte, un coche se te cruza de forma agresiva y además te toca la bocina, como si la culpa fuera tuya. Todo dentro de ti exige una reacción inmediata. La rabia sube como fuego seco. El impulso es claro: devolver el golpe, demostrar que no aceptas que te falten al respeto. Pero ahí es donde comienza la diferencia entre quien vive gobernado por el mundo y quien aprendió a blindarse desde dentro. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. La escena es neutral. Lo que cambia es el filtro con el que la miras. Puedes interpretarla como un ataque personal y reaccionar como si fueras un campo de batalla ambulante, o puedes hacer lo que pocos hacen: detenerte y respirar. Respirar antes de reaccionar no es debilidad, es un acto de resistencia silenciosa. Es como levantar un escudo invisible entre tú y el caos. Es decir con el cuerpo: aquí adentro el que manda soy yo. Esa pausa no es pasividad, es elección. Y las elecciones cambian destinos. Respirar modifica el ritmo del corazón, el tono de tu voz, el rumbo de una conversación. No es solo oxígeno, es inteligencia emocional en estado puro. En esos segundos de respiración ganas algo invaluable: tiempo. Y el tiempo es poder. Poder para pensar, para elegir, para no repetir patrones. Ahí, en ese intervalo entre estímulo y respuesta, vive la libertad. La libertad de no reaccionar como quien te hirió. La próxima vez que sientas que la sangre te hierve, haz un trato contigo mismo. Antes de decir, de hacer o de decidir algo, respira, inhala, sostén, exhala. Deja que el aire circule donde la rabia quiere instalarse. Porque ahí, justo en ese espacio invisible, comienza la madurez emocional. Entrena esa pausa. Haz de tu respiración tu primer escudo, porque quien respira antes de reaccionar vive con menos arrepentimiento. ¿Alguna vez te sorprendiste dándole vueltas a una frase que alguien dijo hace horas? No fue un ataque directo,
Quizás ni siquiera fue con mala intención, pero hubo algo en el tono, en lo que no se dijo, que se quedó rondando tu cabeza. Y aunque la conversación terminó, esa palabra siguió ahí, golpeando como eco incómodo. Intentas continuar con tu día, pero tu mente regresa una y otra vez al momento, imaginando lo que podrías haber respondido, cómo habrías defendido tu punto, o simplemente intentando entender por qué dolió tanto. Eso ocurre cuando dejas de observar y comienzas a absorber. Cuando tratas una provocación como algo legítimo que merece instalarse dentro de ti. Pero no lo merece. Nunca lo mereció. Como ya advertía Epicteto, si alguien quiere herirte, la herida no la causa lo que dice, sino el juicio que tú haces de sus palabras. No es lo que dicen lo que duele, sino lo que tú decides creer de eso. La ofensa no entra sola. Eres tú quien la deja pasar. Tu mente debe ser como una casa cuidada, limpia, protegida, silenciosa. No dejas entrar a un desconocido con los pies llenos de barro. Tampoco permitirías que alguien gritara en medio de tu sala de estar. Entonces, ¿por qué dejas que palabras impregnadas de desprecio, sarcasmo o juicio pasen libremente por tus pensamientos? La madurez emocional reside en la capacidad de escuchar sin contaminarse, de observar sin absorber, de entender que una actitud agresiva dice más de la confusión del otro que de ti. La próxima vez que alguien lance una crítica vacía, una burla innecesaria o un comentario cargado, visualízalo como un objeto arrojado a una pared. Puede hacer ruido, puede impactar, pero solo entra si la pared tiene grietas. Refuerza tus límites internos para que lo externo no determine quién eres por dentro. Puedes observarlo todo sin cargarlo todo. Puedes percibir sin responder. Y en ese silencio de no reaccionar, muchas veces encontrarás más poder que en cualquier respuesta. Hay discusiones que no comienzan por ideas, sino por egos heridos. A veces basta una palabra mal colocada, una mirada ambigua o un silencio mal interpretado para que estalle un conflicto. En segundos, lo que era un simple malentendido se convierte en batalla. Y cuando te das cuenta, estás en medio de una guerra que ni siquiera sabes cómo comenzó. Así es como desperdiciamos nuestra energía, peleas que no nos transforman, que no nos enseñan, que no nos enriquecen y que solo nos dejan agotados. Porque en medio del fuego nadie escucha, nadie comprende, solo quieren ganar. ¿Pero ganar qué? Como decía Marco Aurelio, evita las disputas sin sentido, porque desvían el alma del camino. Incluso si tienes la última palabra, pierdes algo valioso, paz, tiempo, foco y a veces el respeto por ti mismo. Es fácil dejarse llevar, caer en el juego, querer tener razón. Lo difícil es detenerse, respirar y preguntarte, si gano esta discusión, ¿qué gano realmente? La mayoría de las veces, la respuesta es nada. Por eso el silencio también es un acto de fuerza, no como huida, sino como protección, no como debilidad, sino como dominio de ti mismo. Rechazar el caos no es pasividad, es sabiduría. Decirte a ti mismo, mi paz no está en venta. No tengo que demostrar nada a nadie. Mi evolución vale más que una victoria vacía. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a una pelea inútil, recuerda, no es cobardía elegir el silencio. Cobardía es perder tu esencia solo para alimentar tu orgullo. A veces, lo que más te hiere no es lo que pasó, sino lo que creíste que eso significaba. Recibiste una crítica, una actitud fría, una respuesta inesperada, y en cuestión de segundos tu mente armó una historia. No solo sobre el hecho en sí, sino sobre tu valor, tu capacidad, tu lugar en el mundo. Esa crítica se volvió una sentencia, esa frase, un retrato, ese momento, un reflejo distorsionado de quién crees ser.
Así opera la mente cuando está en automático. No responde a los hechos, responde a los relatos que crea sobre los hechos. Séneca ya lo advertía. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente vivimos. Y esa es la trampa. La mente dramatiza, exagera, inventa, y tú cargas un peso que no viene del mundo, sino de tu interpretación. El entrenamiento estoico va justo en la dirección contraria. No busca consuelo superficial, busca claridad profunda. Cuando algo los hería, los estoicos no preguntaban ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? ¿Esto dice algo sobre mí o más bien sobre el otro? ¿Qué estoy creyendo sin verificar? Cambiar la pregunta cambia el enfoque. No borras lo que pasó, pero sí transformas el espacio que eso ocupa dentro de ti, y eso libera, porque dejas de actuar desde la herida y comienzas a responder desde la conciencia. Reescribir el pensamiento no es negar el dolor, es arrebatarle su poder. Es mirar la tormenta y decir, no controlo la lluvia, pero sí puedo elegir dónde construir mi refugio. Aquí va la práctica. Cada vez que algo te lastime, escribe lo que ocurrió. Y debajo, escribe 3 versiones distintas del mismo hecho. Una neutral, una positiva y una estratégica. Observa cómo reacciona tu mente. Hazlo seguido, porque la mente, como todo músculo, se entrena. Y tú puedes ser el autor de lo que piensas, no solo el espectador. Una de las fuentes más silenciosas de frustración es esperar que los otros tengan el mismo corazón que tú, que respondan con la misma lealtad, que devuelvan lo que tú das. Tú entregas con honestidad, ayudas sin esperar nada, pero en el fondo esperas, aunque no lo digas. Y cuando eso no vuelve, te duele. Tú respetas y recibes indiferencia. Eres transparente y te pagan con silencio. Y ahí empieza la amargura. La mente trata de entender, justificar, encontrar sentido. Pero lo único que crece es el sentimiento de injusticia. ¿Será que el problema soy yo?, te preguntas. Pero no eres tú. Es la expectativa que construiste, creyendo que el otro actuaría como tú lo harías. Marco Aurelio decía, espera, que los hombres actúen según su naturaleza, no según tu voluntad, y eso lo cambia todo, porque la gente no actúa según lo que tú mereces, sino según lo que ellos pueden, y eso incluye miedos, traumas, vacíos que tú no ves. Aceptar esto no es rendirse, es liberarse, dejar de necesitar comprensión de quienes aún no saben comprender, no exigir madurez de quien aún reacciona como un niño emocional, no esperar frutos de quien aún no echó raíces. En vez de esperar reciprocidad, actúa por convicción. Sigue siendo justo, claro, honesto, no porque el otro lo merezca, sino porque tú lo eres. Eso es fuerza, no ingenuidad. Pero ojo, no se trata de aceptar cualquier cosa, se trata de poner límites, ajustar lo que entregas según lo que el otro puede recibir. Y aquí va la práctica. Cuando alguien te decepcione, escribe lo que esperabas y al lado pon, esta era mi expectativa, no su obligación. Esa simple frase alinea tu visión con la realidad y te permite seguir siendo tú, sin enfermarte emocionalmente, intentando entender lo que no te corresponde resolver. Muchos intentan calmar la mente con pensamientos y olvidan que la mente escucha primero al cuerpo. La rabia no llega con aviso, se manifiesta como un calor en la nuca, una presión en el pecho, una tensión en la mandíbula. El cuerpo da la señal antes de que el pensamiento aparezca. Y si no estás atento, ya habrás reaccionado antes de darte cuenta.
Epicteto enseñaba que el primer paso hacia el dominio de uno mismo es controlar lo que los demás ven, el cuerpo, el gesto, el tono. Solo después, lo invisible, la mente. Y tiene razón, porque cuando aprietas los puños, aceleras la respiración y encoges los hombros, estás diciendo a tu cerebro, estamos en peligro, incluso si no lo estás. Ese mensaje distorsiona tu percepción, tus palabras, tus decisiones. Por eso los estoicos empezaban por el cuerpo. Antes de hablar, respiraban. Antes de decidir, soltaban la tensión. Antes de actuar, observaban su estado físico. Porque muchas veces no es la situación lo que te agobia, es tu cuerpo, ya en estado de alerta, aunque no haya ninguna amenaza real. Dominar el cuerpo no es fingir calma, es construir poco a poco una fisiología de serenidad. Es bajar el tono cuando todo en ti quiere gritar, dar un paso atrás cuando todo te empuja a correr. Es invertir el juego. No se trata solo de autocontrol, sino de liderazgo emocional. Si no lideras tu cuerpo, tus impulsos lo harán por ti. ¿Quieres una práctica real? Elige un momento del día en que normalmente te irritas. El tráfico, un correo sin respuesta, una reunión tensa. Y cuando llegue, haz esto. Respira 3 segundos y mueve el cuello. Parece simple, pero ese gesto envía una nueva señal. Estamos en control. Repetido cada día, entrena tu sistema nervioso a mantener claridad, incluso en medio del caos. Hay lugares que, sin decir nada, le enseñan al alma a encogerse. Lugares donde entras sonriendo y poco a poco te vas quedando en silencio. No porque te falte valor, sino porque sobra tensión. A veces no hay gritos, ni ataques, ni ofensas explícitas, pero algo dentro de ti te dice, aquí no puedo respirar. Y aún así, insistes, porque crees que es solo una etapa, porque te enseñaron a aguantar, y esperas que con el tiempo todo se acomode, pero lo único que se acomoda es tu límite. Comienzas a ver normal vivir en alerta constante, caminar con cuidado, como si todo a tu alrededor fuera frágil. Finges que estás bien, aunque cada día te desgasta más. Pero Epicteto fue claro, si algo debilita tu alma, aléjate. No negocies con lo que te desestabiliza. No normalices el malestar emocional como si fuera el precio que debes pagar por pertenecer. Imagina tu mente como un vaso con agua limpia. Cada ambiente tóxico, cada relación que exige más de lo que da, cada conversación que te vacía, es una gota de tinta oscura. Al principio, el agua sigue clara, pero gota tras gota, un día te miras y ya no te reconoces. Por eso el alejamiento no es castigo, es purificación. No se trata de huir de los problemas, sino de dejar de intoxicarte con lo que no va a cambiar. Puedes ser una buena persona sin estar disponible para todos. Puedes ser íntegro, incluso alejándote de lo que te desgasta. Aquí va la práctica. Identifica un ciclo que te agota, una conversación repetitiva, una dinámica que te anula, un lugar donde siempre te sientes menos, y establece un límite claro, una pausa, un silencio, un espacio. Observa cómo se siente tu cuerpo cuando te alejas. Si respiras mejor, es señal de que nunca necesitaste cargar eso, porque resistir constantemente no es virtud, es abandono propio. Existe una sabiduría silenciosa que no grita pero transforma. Es la capacidad de ver más allá de la superficie, de entender que cada persona que se cruza contigo lleva una carga invisible, una mochila emocional que tú no ves, pero que esa persona sí siente. Algunos cargan ira, otros miedo, otros heridas, que ni siquiera han reconocido, y tú sin saberlo recibes el impacto de ese exceso. Tal vez es el empleado que te habla con frialdad, el familiar que te culpa de todo, el compañero que parece siempre estar a la defensiva.
El instinto te dice que respondas, pero la sabiduría te pide otra cosa, que observes. ¿Realmente esa persona te habla a ti o le está hablando al mundo que ya la lastimó antes? La empatía estoica no consiste en justificar, tampoco en excusar. Se trata de comprender que no todo lo que recibes es personal. A veces no se trata de ti, sino de la historia que el otro arrastra. Marco Aurelio, antes de juzgar a alguien, se preguntaba: si yo hubiera vivido su vida, sentido su dolor, ¿actuaría diferente? Y esa pregunta, repetida con honestidad, no cambia al otro, pero cambia tu percepción, y eso ya lo cambia todo. Porque cuando dejas de esperar madurez de quien aún vive en caos interno, dejas también de decepcionarte. Aquí va la práctica. Elige a una persona difícil, alguien que te irrita, que siempre parece a la defensiva, y en vez de crear una historia negativa sobre ella, escribe 3 posibles razones invisibles para su comportamiento. No para justificarlo, sino para suavizar tu juicio. Y vas a notar algo sorprendente. Cuando la mente se abre a la comprensión, el cuerpo se relaja, el tono baja, la tensión se disuelve y el conflicto que parecía inevitable ni siquiera comienza. Eso es empatía estoica. Reconocer el peso del otro sin cargarlo tú. Mirar su dolor sin hacerlo tuyo. Y sobre todo, decidir que tu paz interior no depende de cómo te traten, sino de cómo tú eliges responder. Hay días en los que terminas agotado, pero sin saber por qué. Miras hacia atrás y no logras identificar nada importante que hayas hecho. Solo reacciones, mensajes, interrupciones, cosas urgentes que ahora ya ni importan. Como si tu energía hubiera sido robada por 1000 cosas pequeñas. Y es que así opera el mundo moderno. Te distrae, te provoca, te llena de urgencias falsas. Y si tú no eliges dónde poner tu atención, alguien más lo hará por ti. Respondes a comentarios que no lo merecen. Participas en discusiones que no transforman nada. Te molestas por cosas que no duran más de 5 segundos. Los estoicos llamaban a eso la muerte por 1000 cortes invisibles. No caes por un solo golpe, caemos por desgaste, por permitir que lo superficial consuma lo profundo, por vivir reactivos en vez de vivir con propósito. La solución: vivir con criterio, elegir con conciencia dónde inviertes tu tiempo, tu atención y tu energía. Porque cada pensamiento que alimentas, cada emoción que cultivas, es una semilla. Y todo lo que siembras, crece. Aquí va el ejercicio estoico para hoy. La próxima vez que algo te altere, hazte 2 preguntas simples. ¿Esto importará en 5 días? ¿Importará en 5 años? Si la respuesta es no, suéltalo. No gastes tu paz en lo que no tiene. Retorno. No regales tu energía como si fuera infinita. Recuerda, lo esencial no grita, no exige, no se impone. Lo esencial es silencioso y solo permanece cuando el ruido se va. Tu verdadera fuerza está en proteger lo esencial, incluso cuando todo a tu alrededor te quiera distraer. Existe una ilusión sutil que nos atrapa. La idea de que si nos esforzamos lo suficiente, todo saldrá como queremos. Que podremos salvar relaciones, resolver malentendidos, cambiar a alguien que aún no ve, evitar pérdidas que ya están escritas. Pero cuanto más intentas controlar lo que no te pertenece, más te alejas de tu propia paz. El desapego emocional no es frialdad, es inteligencia. Es comprender que hay vínculos que solo se sostienen a fuerza de un esfuerzo unilateral. Expectativas que nunca serán correspondidas. Diálogos que giran en círculos. Insistes, retrocedes, vuelves a intentar, pero por dentro te estás vaciando, no por lo que el otro no da, sino por permanecer en algo que ya perdió sentido. Los estoicos no. Predicaban apatía, predicaban realismo. Séneca decía:
Gran parte del sufrimiento humano nace de resistirse a los hechos. Y es cierto, cuando aceptas lo que es, cuando dejas de idealizar a quien ya mostró sus límites, algo dentro de ti se acomoda. Dejas de nadar contracorriente y empiezas a moverte en dirección a tu integridad. El desapego verdadero no es una ruptura dramática, es una decisión silenciosa. Dejar de esperar de quien ya no puede dar, dejar de exigir presencia de quien ya se fue, dejar de sostener lo que solo se mantiene por costumbre, porque desapegarte no es cerrar el corazón, es abrir espacio para lo que sí tiene sentido. Aquí va tu práctica estoica. Cuando te encuentres aferrado a algo que ya no fluye, di en voz baja o escríbelo: esto no me define, esto no es mío, esto ya no marca el ritmo de mi vida. Y repítelo hasta que lo sientas, porque tu paz comienza justo ahí, en el instante exacto en el que dejas de intentar controlar lo que nunca estuvo bajo tu control. Si llegaste hasta aquí, eso dice mucho de ti. Dice que no estás buscando una solución fácil, ni una frase bonita para olvidar tus problemas. Estás buscando profundidad, transformación y, sobre todo, una nueva manera de habitar tu propia mente. Estos 10 hábitos no son recetas mágicas, son caminos de entrenamiento, de disciplina emocional y, sobre todo, de liberación interior. Porque cada vez que eliges respirar en lugar de... Escribe en los comentarios: yo elijo la calma. Hazlo como un acto de compromiso contigo. Y si este contenido resonó en tu interior, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte y compartir este video con alguien que lo necesite. Porque a veces un solo hábito puede cambiar el curso de toda una vida. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Que vivas con presencia, claridad y fuerza interior.